Hola, buenos días clase. Y me llamo Tyler Doty. Hoy yo voy a tratar el tema del voceo y específicamente la enseñanza del voceo en las escuelas estadounidenses. Entonces, este tema es muy importante porque según Matthew Griffin, hay 19 países que hablan en español en la América Latina. 17 de esos 19 países tienen por lo menos una región donde se habla el voceo. Entonces él dice que casi 2/3 del mundo hispano habla el voceo. Entonces primero, ¿qué es el voceo? El voceo es otro pronombre de la forma de la segunda persona singular. Entonces, por ejemplo, todos nosotros estamos acostumbrados con el tuteo o el pronombre tú. Entonces, estamos familiarizados con sus formas verbales también. Por ejemplo, tú cantas o tú comes o tú vives. Pero el voceo es, en vez de usar el pronombre tú, se usa el pronombre vos. Y sus formas verbales en el voceo clásico son vos cantás. Entonces, en vez de decir tú cantas, decimos vos cantás. O vos comes. No tú comes, pero vos comes. O vos vivís. Entonces la acentuación cae sobre la última sílaba. Y bueno, como expliqué, este tema es muy importante que se enseñe en las escuelas porque, como dice Griffin, 2/3 del mundo latino habla así. Entonces, primero, para entender la importancia del voceo y la importancia de su enseñanza en nuestras escuelas en este país, es importante entender de dónde viene. Entonces, el voceo no es un fenómeno que acaba de empezar o solo ha existido por algunos años. No, siempre ha existido desde el comienzo del español. Entonces, en el siglo IV, con el Imperio Romano, el emperador, él inventó el pronombre vos. Y él lo inventó para que sus súbditos le trataran de una manera más respetuosa. Entonces, así era su propósito en ese momento, en aquel entonces. Pero con el transcurso del tiempo, se va cambiando el sentido del vos. El pronombre vos se convierte a un pronombre que se usa para los momentos más informales. Hasta el siglo XVI se convirtió en un pronombre más informal. Pero lo que pasa es que en el siglo XVI, cuando los conquistadores, y en la Edad Media, los conquistadores, ellos estaban en la América Latina. Y en la América Latina, el Imperio Español había establecido algunos virreinatos. En el principio solo había algunos virreinatos de México y de Perú. Y esos virreinatos o sedes del Imperio Español, ellos tenían mucho contacto con el imperio Español y también ellos estaban conectados con las actualizaciones del imperio. Por ejemplo, en la Edad Media, cuando España, ellos dejaron de usar el voceo. Ellos querían nomás usar tú y vosotros para forma plural. Entonces,
ese cambio solo fue transmitido a las sedes en la América Latina, entonces en Perú y en México. Pero lo que pasa es que en las periféricas, como la región del Río Platense, Argentina, Paraguay, Uruguay, y también en Centroamérica, de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, en esas regiones, ellos no tenían tanto contacto con el Imperio Español. Entonces, cuando el Imperio Español decidió dejar de usar ese pronombre en sus formas verbales, esas áreas en las periféricas, ellas no dejaron de usar el pronombre. Ellos siguieron usando el pronombre vos hasta hoy día. Y por eso que hoy día tenemos 8 naciones que son naciones voceantes. Que quiere decir que en esos países el voceo predomina el tuteo. Entonces, por eso es un tema muy importante. Que el voceo siempre ha existido y va a continuar existiendo. Y lo que pasa es que 2 contraargumentos, según Matthew Griffin de la Universidad de Wisconsin, él dice que 2 contraargumentos son, primero, críticos dicen que el voceo es un concepto demasiado complejo para aprendices de español. Y también otros dicen, bueno, si yo no voy a hablar el voceo, no voy a usar el pronombre vos, no necesito aprenderlo, porque no lo voy a usar. Bueno, entonces, el primer contraargumento, que es un concepto demasiado complejo. Lo que pasa es que con cualquier idioma, cuando nosotros estamos aprendiendo otro idioma, siempre habrá conceptos difíciles. Por ejemplo, en el español existe el subjuntivo, que es un concepto muy difícil para los aprendices del español, especialmente los anglohablantes. Pero todavía tenemos que enseñar ese concepto, porque si no lo enseñamos, ellos no van a poder expresarse mejor, no van a poder entender bien en las conversaciones con nativohablantes. Entonces, no importa que sea un concepto demasiado difícil, todavía se lo podemos enseñar a los alumnos. Y todavía es necesario que aprendan ese concepto para que ellos puedan salir al mundo latino y poder entender a los demás y poder conversar de la forma de hablar en ese país. También el otro contraargumento es que, si no voy a usar el voceo, no lo necesito aprender. Bueno, y lo que Matthew Griffin ha explicado es que según la internacionalización y en el mundo en donde todos los países y las fronteras están conectados, siempre habrá algún momento donde el alumno estará expuesto al voceo. Entonces no importa que no quiera hablar así, necesita aprenderlo porque estará expuesto en algún momento de su vida, estará expuesto al voceo. Bueno, entonces, según Robert Cameron, él dice que uno de los métodos más comunes para los alumnos aquí en los Estados Unidos
para aprender el español es que ellos vayan a otros países para estar sumergidos en el español. Bueno, dos de los países más visitados para los alumnos estadounidenses en el extranjero son, la Costa Rica y la Argentina, los cuales los dos son países voceantes. Entonces, si nosotros vamos a mandar a nuestros alumnos a países voceantes, es sumamente importante que ellos sepan usar el voceo y por lo menos que estén familiarizados con el pronombre y sus formas verbales. Bueno, el segundo argumento es la inmigración. Entonces, los alumnos estarán expuestos al voceo en el extranjero, pero también van a estar expuestos al voceo aquí en los Estados Unidos. Entonces, según Robert D. Cameron, uno de las nacionalidades más presenciados aquí en los Estados Unidos es la de El Salvador. Entonces, con todas las inmigrantes salvadoreñas aquí en los Estados Unidos, es común que un alumno se encontrará en alguna situación donde se incluye el voceo. Bueno, como sociedad ya hemos progresado un poquito, porque ya se encuentra un poquito del voceo en nuestros textos, nuestros libros de textos en las universidades. Por ejemplo, en nuestra universidad, la Universidad de Utah Valley, en la clase 30-50 para los aprendices más avanzados del español, usamos el libro Manual de Gramática. En ese libro se encuentra una página y media que trata del voceo y explica también dónde se usa en el mundo latino. Entonces es bueno que se encuentre una página del voceo en nuestros libros de texto. Pero lo que pasa es que todavía no se enseña en la aula. Entonces, un alumno de aquí solo va a enterarse del voceo si lea cada página del libro. Entonces, ya hemos progresado un poquito para tenerlo en nuestros libros, pero tenemos que progresar aún más para que lo podamos o para que lo enseñemos en nuestras aulas. Entonces, en conclusión, es sumamente importante que nuestros alumnos, que ellos puedan entender y usar el voceo. No importa que no quieran usarlo en su forma de hablar. Siempre estarán o van a estar expuestos al voceo. No importa que estén en otros países o que estén acá en los Estados Unidos. En las dos situaciones se encuentra el voceo. Entonces, nosotros como maestros queremos prepararlos bien a nuestros alumnos. No queremos fallarlos. Y si nosotros no les enseñamos el voceo, estaremos fallándolos. Porque ellos no podrán salir del aula y sumergirse en el mundo latino y poder conversar y entender bien, especialmente en las regiones voceantes. No queremos que nuestros alumnos tengan una desventaja lingüística. Queremos que ellos florezcan en el mundo latino. Entonces, por eso, nosotros tenemos que enseñar el voceo en las escuelas estadounidenses
para los niveles más avanzados, para que ellos se familiaricen con el voceo, para que cuando estén en situaciones así con el voceo, no se van a sorprender o no van a estar sorprendidos. Ellos van a saber lo que está ocurriendo, lo que está diciendo la otra persona. Entonces, para prepararlos mejor, nosotros tenemos que enseñar el voceo en nuestras instituciones escolares. Bueno, así se trata mi defensa oral. Y gracias a todos por escucharla. Y gracias.